hay algo que es sumamente importante que lo sepamos manejar, porque de ello depende de que vivamos felices o que vivamos totalmente amargados. Nuestra mente analítica es poderosa siempre y cuando la sepamos utilizar y sobre todo siempre y cuando la sepamos trascender para llegar a la mente superior, que es donde están los verdaderos estados de realización. Así que te voy a hablar de ello. Vamos al programa de hoy. ¿Qué tal, estrellas de conciencia? Bienvenidos, bienvenidas. Estamos un día más en el programa Estrellas de Conciencia. Sabes que estamos todos los días en mi YouTube, 8 de la tarde hora española, en el YouTube Reiki Javimá. Si todavía no estás suscrito, por ahí vas a ver el botón de suscribirte y sobre todo darle a la campanita para no perderte absolutamente nada. Te estoy compartiendo contenido todos los días para aumentar el nivel de conciencia, despertar espiritualmente y vibrar alto a través de tu propia energía, de tu propio ki, porque recuerda que te digo que Reiki no es únicamente una técnica de imposición de manos, no es únicamente una terapia, es un profundo camino de evolución interior, ¿sí? Y es súper importante que profundicemos en ello. Entonces, si ya estás en la formación de Reiki en tu vida, por favor ponme ahí, soy Reiki en tu vida. Cada día estáis entrando gente nueva y quiero conoceros a todos. Y si todavía no estás en la formación de Reiki en tu vida, ahora quédate tranquilo escuchando el podcast, pero te voy a dejar tanto en descripción como en primer comentario fijado el enlace para que puedas aprender conmigo desde cualquier parte del mundo, de una manera muy rigurosa y muy profunda como me gusta abordar a mí los temas. Así que bueno, ahí vas a tener el enlace, pero ahora te recomiendo que disfrutes del podcast y una vez ya hayas escuchado el podcast, vayas el enlace ahí en descripción y en primer comentario fijado para poder empezar la formación de Reiki en tu vida. Bueno, hoy es un tema súper interesante que es muy necesario que lo tengamos en cuenta si queremos aumentar el nivel de conciencia. Si no, siempre va a haber un freno, siempre va a haber un freno. Todos los seres humanos, cuando tenemos que aumentar el nivel de frecuencia, es decir, aumentar el nivel de conciencia también, tenemos una serie de resistencias mentales y de falta de entendimiento de algunas cosas que tenemos que entender precisamente para aumentar ese nivel de conciencia. Es decir, no es que cuando aumente el nivel de conciencia entienda cosas, sino que entiendo cosas y aumento el nivel de conciencia. Y es más, no solamente entiendo cosas, que es de lo que vamos a hablar hoy, porque la mente intelectual muchas veces puede entender algo, sino que además integro cosas. Ten en cuenta que el camino evolutivo no es un proceso intelectual. Claro que necesitamos el intelecto para aprender, pero no es un proceso intelectual, es un proceso vibratorio, es un proceso de despertar, ¿vale? Entonces, hoy te quiero hablar sobre la mente analítica, cómo poder trascender y cómo poder ir más allá de esa mente analítica. Y te he dicho que la mente analítica es como un cuchillo, ¿vale? Primero de todo, ahora vas a ver por qué, pero primero de todo tenemos que entender que la mente analítica es una bendición, es una auténtica bendición, porque a veces hay en líneas espirituales que quieren anular la mente analítica. No, vamos a ver, si los seres humanos tenemos mente analítica, es por algo. Nada es casualidad. Entonces, si tenemos mente analítica es porque es necesaria, importantísima y nos ha ayudado muchísimo en la evolución de la especie. Grandes avances de la humanidad han tenido que ver con la mente analítica también. Parte también con la mente superior, pero con la mente analítica. Grandes obras que se han escrito a nivel de libros, a nivel de enseñanzas, han sido también gracias a la mente analítica. Por mucho que venga la información de una mente superior, por mucho que la información venga de otros planos, pero al final ha habido una mente analítica que ha reconstruido eso y a través del escrito, a través de la palabra, lo ha comunicado. Ahí interviene la mente analítica también, ¿vale? Entonces, el tema con la mente analítica es que paradójicamente puede ser la mayor bendición
o puede ser la mayor maldición. ¿Sí? Por eso te digo que la mente analítica es como un cuchillo. Porque un cuchillo puede ser una bendición o puede ser una maldición. Un cuchillo, si tú lo agarras para cortar queso o para cortar jamón o para cortar cualquier cosa que necesites cortar en tu cocina, ¿sí? O utilizas el cuchillo, imagínate, alguien que se está ahogando con una cuerda y tú utilizas el cuchillo para cortar la cuerda, ese cuchillo ha servido para salvarle la vida a esa persona. En cambio, si tú agarras ese cuchillo y te lo pones en el cuello y te lo pasas por el cuello, te vas a cortar el cuello. Por lo tanto, el cuchillo puede ser una auténtica bendición porque puede servir para salvar vidas, pero el cuchillo al mismo tiempo puede ser una auténtica maldición porque puede servir para matarte o para matar a alguien. ¿Y de qué depende? Del nivel de conciencia de cada uno. Por eso que la mente analítica, que se convierta en un cuchillo, que sea una bendición o se convierta en algo que nos puede matar, va a depender de nuestro nivel de conciencia. Mira, la mente analítica, como te digo, ha hecho grandes cosas en la humanidad. Gran parte del progreso también es por la mente analítica. Si hoy tú y yo nos estamos comunicando y hay internet, también es por la mente analítica. De esos primeros programadores, de esas primeras personas que empezaron a trabajar con todo esto. Gracias a la mente analítica, pero yo diría que el 99,9% o el 100% de los suicidios y de los asesinatos también es por la mente analítica. Es decir, la mente analítica puede llevarte a hacer grandes cosas, pero te puede hacer que te mates también, que te suicides. Porque empiezas en un proceso mental que no ves ningún tipo de salida y la única salida que ves es la muerte. ¿Y quién ha causado esa muerte? La mente analítica y el bajo nivel de conciencia, lógicamente. Porque si uno tiene un nivel de conciencia alto, la mente analítica empieza a emitir cosas altas. Mira, hoy comentaba con un familiar este tema que me ha inspirado también para este podcast. Una mente analítica con un alto nivel de conciencia va a empezar a analizar las posibles situaciones que puedan venir en mi vida desde una positividad, es decir, entre todos los posibles escenarios de todas las cosas que pueden pasar, una mente analítica con un alto nivel de conciencia se va a poner en los mejores escenarios, ¿sí? En cambio, una mente analítica con un bajo nivel de conciencia siempre se va a poner en los peores escenarios de cosas que le pueden ocurrir en su vida. Siempre se va a poner en los peores escenarios, hasta el punto de poder llegar al suicidio o de matar a alguien. Entonces, primero de todo tenemos que entender esto, que la mente analítica puede ser poderosísima o puede ser destructiva. Por eso te decía que puede ser como un cuchillo. Y ahora vamos a los siguientes pasos de decirte, de hablarte de la mente superior y de cómo puedes hacer para aumentar ese nivel de conciencia, para aumentar la vibración y que tu mente analítica se convierta en tu bendición en lugar de en tu maldición, ¿sí? Entonces, mira, vamos a poner, tú sabes que a mí me gusta hablar de frecuencias también y te pongo números que son simbólicos a veces, como en este caso, pero es para que lo entiendas. Vamos a poner la mente analítica con una frecuencia del 1 al 10, ¿vale? 0 sería la frecuencia más baja, más densa, y 10 sería la frecuencia más alta, más elevada. 0 sería una frecuencia de, por ejemplo, de suicidio, de asesinato o de tener una vida hiper amargada, ¿sí? Y 10 sería una frecuencia con una vibración tan alta conectada a la divinidad, a Dios, al universo, ¿vale? Pues una mente, entonces, dime si me sigues, porque como te digo, a veces quiero ponerte los números. Esta clase otro día la haré también en vídeo y en pizarra, porque ahora conforme te la estoy compartiendo, estoy viendo que también es una clase ideal para hacer en pizarra y que veas los números y todo. Entonces, pero te sitúo otra vez, y si tienes boli y papel, anota. Vamos a poner como un ejemplo, esto no es un dato fideligno, es simplemente para que entendamos, para que pongamos números. Nuestra mente analítica necesita de números, necesita de cosas físicas más que cosas abstractas. Entonces, vamos a poner como 0 nivel de frecuencia muy denso y 10 nivel de frecuencia muy alto. Bueno, pues una mente analítica muy destructiva tendría un nivel de frecuencia 0, ¿sí?
Luego, si es un poco menos destructiva, sería 1, pero sería destructiva. Un nivel de frecuencia 2 de 10 sería también destructiva. Y cerca del 5 ya empezaría a ser una mente analítica más constructiva. Es decir, que empieza a ser más creativa, que empieza a ver las cosas desde un punto de vista más positivo, empieza a ponerse en los escenarios buenos que pueden ocurrir en lugar de los malos. Y una mente analítica, el nivel vibracional máximo del ejemplo que te he puesto de 1 a 10, sería un 7, como mucho. Una mente analítica hiper enfocada, una mente analítica brillante, una mente analítica muy bien domada, muy bien educada, muy bien trabajada, ¿sí? Tendría un nivel de frecuencia 7 sobre 10. Y ahora tú te podrías preguntar, Javier, pero entonces una mente analítica no puede tener un nivel de frecuencia 10. No, una mente analítica, en el ejemplo que te estoy poniendo, lo máximo que puede tener es un nivel de frecuencia 7. ¿Por qué? Porque niveles de frecuencia más altos, tocando a la divinidad, tocando a la realización total del ser, tocando al estado búdico, al estado de máxima realización, de amor puro, de dicha constante, estarían en 10. Y eso es parte de lo que a veces se llama mente superior. ¿Sí? Dime si me has seguido aquí. Mente analítica superpoderosa. Si vibra bien alto, te va a traer muchas bendiciones. Si vibra bien bajo, te va a traer muchos problemas. Por muy alto que vibre, la mente analítica tiene un tope de un 10 sobre máxima frecuencia. Una mente analítica como máximo puede tener un 7. ¿Por qué? Porque hay muchísimas cosas realmente espectaculares y dichosas que van mucho más allá de la mente analítica, que lo podríamos poner en el plano de la mente superior. Y el plano de la mente superior también podríamos llamarlo como el ser, como tu parte más divina, como tu yo superior. Como le llamemos, da exactamente lo mismo. Los seres humanos, como te decía, necesitamos poner nombre, necesitamos poner etiquetas, porque nuestra mente analítica necesita eso. Pero realmente eso es una frecuencia, no es ni un número, ni es un nombre, sino los números, los nombres se los ponemos las personas para entendernos, ¿vale? Por lo tanto, yo aquí hoy me estoy refiriendo a mente superior, pero podríamos decirle a ser, podríamos decirle a alma, podríamos decirle a yo superior, ¿sí? Para lo que yo te estoy hablando hoy de la mente analítica, la palabra que encuentro más acorde con lo que te estoy hablando hoy es mente superior. Entonces, la mente superior generalmente vibra de un 7 a un 10 en las frecuencias que te he dado, que repito, estos no son números medidos, estos son números que yo te pongo para que entendamos el proceso y lo aterricemos y no se quede en algo abstracto, ¿sí? Dime si me sigues aquí. Sé que esta clase, sé que tiene profundidad, pero es que tenemos que profundizar también. Mira, algunas veces, déjame hacer este pequeño inciso. Muchas veces en YouTube, las redes sociales, incluso a los que somos creadores de contenido, nos incita muchas veces a hacer contenido superficial, porque el contenido superficial llega a mucha más gente, porque el nivel de la humanidad y de la gente que hay en las redes sociales es superficial. Y con esto no te estoy diciendo ni bueno ni malo, sino superficial. Entonces, muchas veces las redes sociales nos incitan a hacer contenido poco profundo, porque si es un contenido profundo, la gente se cansa y se va a ver otra cosa, porque quiere cosas rápidas, quiere soluciones rápidas, quiere varitas mágicas, ¿sí? La gente quiere atajos. Entonces, como la gente quiere cosas rápidas, por eso ahora se está estirando mucho en redes sociales los reels de 15 segundos, de 20, y cuanto menos tengas que romperte la cabeza, mejor. Entonces nos incitan a hacer ese tipo de contenido y nos insisten el algoritmo de las redes sociales, pero sobre todo incluso las redes sociales nos escriben directamente a los creadores y nos dicen, oye, haz contenidos de 1 minuto, haz no sé qué. Y claro que también está bien hacer contenidos de 1 minuto porque también pueden inspirar, yo los hago, pero no nos podemos quedar en eso, tenemos que profundizar. Y yo a veces voy a un contenido profundo, aun cuando haya personas que se puedan cansar y no estén preparados para ellos y se vayan, pero mi trabajo es
es tocar conciencia. Mi trabajo es ayudarte a aumentar el nivel de conciencia y no nos podemos quedar muchas veces en la superficie. Tenemos que profundizar de verdad, ¿vale? Así que venga, nos hemos quedado en hablarte de la mente superior, que te he dicho que la mente superior vibra en la escala de frecuencias que hemos puesto de un 7 a un 10 aproximadamente y es lo que más conectado está a tu mente divina. Entonces, vamos ahora a qué es lo que puedes hacer, porque sabes que me gusta no solamente darte la información y ya está, sino decir qué tú puedes hacer, qué puedes sacar de este programa, qué puedes sacar de este podcast para aumentar la vibración de tu mente analítica y conectar con tu mente superior también. Es decir, la mente analítica la vamos a seguir queriendo, pero en lugar de que vibre en un 0, o en un 2 o en un 3 que nos destruya, vamos a querer que vibre en la escala máxima de la mente analítica, que hemos dicho un 6 o un 7. ¿Sí? Y vamos a querer también estar conectados de vez en cuando, no hace falta las 24 horas del día, pero de vez en cuando vamos a querer estar conectados con nuestra mente superior para vibrar de un 7 al 10, porque ahí nos acercamos mucho a la verdadera felicidad profunda, la felicidad interna, la felicidad del ser, que no tiene que ver con nada externo, no tiene nada que ver con que tengas una pareja al lado, no tiene nada que ver con que tengas un trabajo que te reconocen muchísimo, no tiene nada que ver con tener mucho dinero. La felicidad interna es algo que emerge desde dentro hacia afuera y no del de afuera hacia adentro. Lo que emerge desde afuera hacia adentro es la felicidad externa, es una felicidad efímera, que no te digo de negarla. Claro que busca un trabajo que te reconozcan y te paguen bien. Claro que si quieres tener una pareja al lado, conoce a una persona y estate con una pareja con una relación extraordinaria. Claro que sí, no estoy negando esa felicidad externa, pero esa felicidad externa es finalmente efímera, porque hoy puedes tener la pareja y mañana no, hoy puedes tener el dinero y mañana no, hoy puedes tener el trabajo y mañana no. Y paradójicamente siempre estás sufriendo porque lo vas a perder. Por si lo vas a perder, ¿por qué? Porque estás asociando tu felicidad a esa cosa externa, al trabajo, al dinero, a la relación o a la que tú sea que lo asocies. En cambio, esa felicidad interna, que está en grados de mente superior, es impermanente. Es la dicha absoluta, lo que en las líneas hindús se llama Satchitananda. Satchitananda es un estado de dicha constante, un estado de felicidad, ¿vale? Entonces, venga, vamos a ver, para aumentar la vibración de tu mente analítica te he dicho que tienes que aumentar el nivel de conciencia, porque si tú aumentas el nivel de conciencia, tu mente analítica va a estar a tu favor. Y tienes que aumentar tu nivel vibracional. Entonces, ¿cómo aumentamos el nivel de conciencia? Aquí es donde te presento lo que alguna vez te he hablado, pero ahora lo tenemos que hablar en este podcast porque va en relación a esto también, que es lo que bauticé, creé o me inventé. Tú sabes que cuando yo creo algo, digo que lo he creado yo, y cuando es de alguna otra persona, hago la referencia al otro autor, al otro escritor o a quien sea, ¿vale? Quizás alguien habló por ahí de este triángulo, ¿no? Del triángulo de la sabiduría, pero yo no lo he visto en ningún lugar. Entonces, el triángulo de la sabiduría, es que esto también es bueno que se sepa, también un inciso importante en relación a esto. Hay, por ejemplo, algunas personas que me han agarrado el triángulo de la sabiduría y lo hablan ellos, ¿no? Bueno, yo digo, hay personas que me dicen, Javier, yo puedo utilizar yo soy ya maestro de Reiki, soy formador, yo puedo utilizar el triángulo de la sabiduría para explicarle a alguna persona algo. Lógicamente que sí que lo puedes utilizar. Mis enseñanzas en el momento que las doy, ahí están. Pero lo normal es que nombres al autor de eso, ¿sí? Es decir, si tú utilizas el triángulo de la sabiduría para enseñar a alguien algo, está bien que nombres la referencia de quién has aprendido el triángulo de la sabiduría, por sentido común, ¿no? Y por respeto también y por no ponerte cosas que no son tuyas. Yo intento, cuando yo me pongo cosas que son mías, son porque son mías, y cuando no son mías, digo, esto lo he visto aquí, o lo he aprendido allá, o lo he escuchado de tal persona, ¿vale? Y los que estáis en mis formaciones, por ejemplo, en Hanei-Ki, hay mucha profundidad de cosas que he hecho yo, pero también hay otras enseñanzas que he aprendido de otros autores, y te digo, oye, esto lo he aprendido de tal, o esto lo he aprendido de cual, ¿vale? Así que es importante cuando enseñamos algo que lo hemos aprendido con alguien y es algo muy concreto, que tiene como incluso una figura, un significado o algo que lo utiliza mucho esa persona, pues es bueno que referenciemos de quién es. Vale, bueno, dicho esto, vamos al triángulo de la sabiduría. ¿Qué es lo que te ayuda a aumentar esa sabiduría? Es lo que te ayuda a aumentar ese nivel de conciencia, es decir, es algo que está totalmente relacionado. Cuanto más nivel de conciencia, más sabiduría. Cuanta más sabiduría, más nivel de conciencia.
Y cuanta más sabiduría, más fácil de estar conectado con la dicha divina, con lo cual con esa felicidad interna, ¿sí? Aparte de ser una bendición también para el mundo. Entonces, vamos allá, el triángulo de la sabiduría, la primera parte, conocimiento profundo. Y aquí es donde entra mucho la mente analítica, pero la mente analítica que está en un nivel vibratorio alto. Conocimiento profundo, ¿qué es? Es decir, no quedarnos, como os digo, en la superficie de las cosas, sino si yo estoy estudiando un camino de realización personal, yo estoy queriendo vivir más en paz o querer elevarme o querer subir la vibración, tengo que estudiar cosas de eso. Y ese estudio es teórico principalmente, ¿sí? Es un estudio teórico, pues a través de libros, por eso os digo que la lectura es súper importante. Esto es una manera de estudiar también, a través del podcast. Tú ahora, si este podcast lo ves, si piensas sobre él, incluso si tomas apuntes, lo vuelves a ver, estás teniendo un estudio serio sobre esto, y ese estudio serio te va a llevar a esta primera parte del triángulo, que es un conocimiento profundo. Pero esto es súper importante también, y os lo digo porque es la manera en la que yo estudio. Tienes que estudiar, si quieres profundizar de verdad, tienes que estudiar por todos los sentidos posibles. Con eso que te quiero decir, tienes que estudiar a través del oído, claro que sí, pero también a través del vídeo, pero también a través de la lectura. Es súper importante. Hay personas que no, es que no me gusta leer, por favor, ¿cómo puedes decir eso? ¿Cómo puedes decir que no te gusta leer? ¿No te da vergüenza? Te lo digo con todo el cariño y con todo el amor del mundo, pero no te da vergüenza decir, si eres un estudiante serio, que quieres profundizar en el estudio, no te da vergüenza de decir, no me gusta leer. Oye, pues es como decir, es que no me gusta aprender. Es que la lectura es una manera súper importante de aprender. La única no, pero una manera súper buena. ¿Por qué? Porque estás utilizando también otros sentidos, el kinestésico, la vibración del libro físico. Por eso yo siempre os recomiendo mucho, y de hecho mis libros prácticamente casi solo los puedes encontrar en formato físico, de la saga Domina tu Energía. ¿Por qué? Porque el contacto físico con el libro, la misma vibración física del libro, hace que tenga eso te ayuda muchísimo. Entonces, el estudiante serio que quiere llegar a ese conocimiento profundo, y de verdad que no te lo estoy diciendo ahora porque quiera vender libros, claro que quiero vender libros, pero no te lo estoy diciendo por ello, te lo estoy diciendo porque no tengo sitio en mi casa para comprar más libros, porque soy un auténtico comprador y devorador de libros, porque sé que es una parte importante del trabajo profundo, ¿sí? Del conocimiento profundo. Entonces, claro que tienes que utilizar el audio, claro que tienes que utilizar los vídeos, claro que sí, pero la lectura es súper, súper importante, importantísimo. No es casualidad que yo mis enseñanzas las transmita desde tantas maneras diferentes, a través de podcasts, a través de vídeos cortos, a través de vídeos largos, a través de la formación de Reiki en tu vida. También tenéis vídeos, tenéis audios, tenéis escrito, tenéis de todo, absolutamente de todo, porque es la mejor manera de profundizar en ese conocimiento profundo. Que entre la información por cuantos más sentidos mejor, por la vista, por el oído, por el olfato incluso, ¿sí? Yo los libros hasta me gusta olerlos, porque te puede parecer, bueno, si estás aquí no te parecerá de frikis, te parecerá algo con sentido común, porque en el momento que un libro tiene una alta vibración y tú estás oliendo ese libro, te estás impregnando de la alta vibración de ese libro. Estás tocando ese libro, te estás impregnando de la alta vibración de ese libro. Y de la alta vibración de la persona que ha escrito el libro también. Bueno, lo estoy disfrutando muchísimo el podcast hoy, ¿eh? La verdad es que no me lo esperaba porque era un tema que ni tenía pensado. Hay días que tengo pensado, digo, mira, mañana hablaré de este tema, pasado de este tema, y me tengo un programa, ¿no? De los temas que voy a hablar en los próximos días, pero este ha salido de manera espontánea hoy. Vale, primera parte del triángulo, conocimiento profundo. Ya has visto cómo se aprende, ¿vale? Desde todos los lugares posibles. Segunda parte del triángulo, segunda base del triángulo, práctica constante, continuada y mantenida en el tiempo, ¿sí? El conocimiento profundo es súper importante, pero el conocimiento profundo generalmente alimenta en un porcentaje muy grande a la mente analítica, que ya hemos dicho que la mente analítica puede ser súper poderosa, pero va para la mente analítica. En cambio, cuando tú le sumas al conocimiento profundo la práctica constante, continuada y mantenida en el tiempo de una práctica energética, como por ejemplo el autorreiki, como la meditación, como la autoobservación de tus pensamientos, como el practicar el pensamiento positivo, las afirmaciones positivas,
cómo te estás hablando constantemente en el día a día, qué vocabulario utilizas contigo, utilizas un vocabulario que te empodera o que te empequeñece, cuando hablas con otros utilizas unas palabras de vibración alta o de vibración baja. En uno de mis volúmenes en Mentes Creadoras te hablo únicamente de palabras de vibración alta. ¿Para qué? Para que seas consciente y las apliques también en tu día a día, ¿vale? Entonces la práctica constante consiste, para mí, eso es importantísimo, una práctica diaria de unos cuantos minutos, puede ser de 20 a 40 minutos o de una hora si quieres, que en nuestro caso en Reiki en tu vida es de auto Reiki y le sumamos meditación o los envíos de Reiki a distancia, ¿vale? Pero luego en el transcurso del día tienes que estar también observando tu mente, observando tu ego, observando qué pensamientos te vienen, cuando te vienen unos que no te empoderan, cambiarlos por otros que te empoderan, ¿sí? Ese es el autoconocimiento que llamamos muchas veces. ¿Y qué sucede cuando le metes conocimiento profundo, la primera base del triángulo, y práctica constante, continuada y mantenida en el tiempo, que es la segunda parte del triángulo? ¿Qué ocurre? Que nos encontramos con la punta del triángulo. ¿Y cuál es la punta del triángulo? Evidentemente la punta del triángulo de la sabiduría es la sabiduría, es decir, base 1, conocimiento profundo, base 2, práctica constante, continuada, mantenida en el tiempo. Eso nos da que convergen en la punta del triángulo, que es la sabiduría. Y esa sabiduría te va a aumentar el nivel de conciencia. Aumentar ese nivel de conciencia te va a hacer conectar más con tu mente superior, que es de una vibración de 7 a 10 en la escala que hemos puesto, y además aumentar el nivel de conciencia te va a hacer que tengas una mente analítica con un nivel vibracional más alto, por lo tanto esté entre el 6 y el 7, que es el máximo que hemos dicho de frecuencia que puede tener una mente analítica. Y con todo ello vas a vivir mucho más en dicha, vas a ser más feliz y vas a vivir más en paz. ¿Es sencillo hacer esto? Es relativamente sencillo, pero requiere de tiempo y de constancia. ¿Esto está solo para manos de unos pocos en el mundo? No, está en manos de cualquiera que quiera hacerlo. No hay absolutamente ninguna duda. Y no hay absolutamente ninguna duda que está en tus manos si estás escuchando esto. Si no, el universo no juega a los dados, o sea, nada es casualidad. Si tú estás escuchando esto después de 20 minutos y estás aquí, es porque estás en ese momento de conectar con esa sabiduría profunda, absolutamente sin ninguna duda, pero requiere de tu esfuerzo, requiere de tu estudio profundo, de tu estudio que te va a dar el conocimiento profundo y de la práctica constante, continuada y mantenida en el tiempo. Bueno, chicos, chicas, estrellas de conciencia, si quieres estudiar, si quieres profundizar conmigo, si quieres conectar con esa sabiduría interior, sabes que nosotros lo hacemos a través del Reiki tradicional unido, complementado con la saga Domina tu energía, ¿vale? Por eso te digo que cuando pides información del curso y vas a hacer el pago del curso, vas a ver que puedes añadir también a un precio especial que únicamente está en ese lugar de la saga Domina tu energía. Así tienes la formación de Reiki en tu vida más la saga Domina tu energía y puedes profundizar en todos esos temas para tu despertar espiritual, elevarte y conectar con esa sabiduría interna. Y lo enfocamos desde la teoría, que es súper importante, conocimiento profundo, pero también con muchísima práctica sencilla que te puede elevar muchísimo. Bueno, muchísimas gracias por estar aquí. Te voy a dejar tanto en descripción como en primer comentario fijado el enlace. Si vas ahí a la caja de comentarios lo puedes encontrar en el primer comentario fijado, también en descripción. Y si no lo encuentras, puedes ir a la web de Reiki en tu vida, www.reikientuvida.com. De hecho, tenemos incluso maestros de otras escuelas aprendiendo con nosotros ahora, porque hay que tener la humildad de seguir aprendiendo. Yo sigo leyendo, sigo estudiando, sigo practicando. Hay que tener la humildad, porque eso es lo que te eleva. Bueno, muchísimas gracias, lo dicho, te mando un súper abrazo. Recuerda que un mundo mejor es posible y empieza por ti ahora. Un abrazo.